Saludos muy buenos días desde el templo del monasterio de los Jerónimos, en Murcia. Desde ahora y hasta aproximadamente las 2 de la tarde, Popular Televisión Región de Murcia ofrecerá en directo el solemne acto de apertura del curso académico 2014-2015 de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Esta mañana me acompaña Felipe Tomás, párroco de Santiago Apóstol del Orquí. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Susana. Aquí en este templo de los Jerónimos comenzará en tan solo unos minutos la Eucaristía con la que se inicia este acto de inauguración del curso y que estará oficiada por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Como vemos en el templo, llega el cortejo académico, los doctores y catedráticos se sitúan en sus asientos para poder celebrar esta ceremonia religiosa. Tras ella tendrá lugar el acto académico en el que este año la lección inaugural correrá a cargo del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, y tendrá el siguiente título: Construyendo una sociedad amable con la vida. Como vemos, los doctores y catedráticos de esta universidad llenan el templo de colores, con los distintos colores de las facultades representados en esa vestimenta académica. A este solemne acto de apertura del curso académico han acudido, como ya es habitual cada año, personalidades no solamente del ámbito académico, del ámbito universitario, sino también representantes de las distintas instituciones públicas y también militares. La Universidad Católica, que hoy arranca oficialmente su curso académico, como decíamos, es la primera universidad católica promovida y fundada por laicos. Actualmente cuenta con 16.000 alumnos y supera los 2.000 empleados. Los 3 pilares básicos que sustentan a esta universidad, a la UCAM, son la docencia, la investigación y la evangelización. Y tras este cortejo académico comienza la Eucaristía con la procesión claustral.
La luz y la cruz abren esta ceremonia. Felipe, cuéntanos por qué. ¿Por qué la luz y la cruz? Los ciriales, la cruz, pues siempre nos indican que todo aquello que vamos a realizar lo vamos a hacer en el nombre de Cristo muerto y resucitado, ¿no? Es el signo que no debe faltar nunca en un altar. También hemos visto el incensario, esa oración que sube a Dios en forma de humo, que es también lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Dar gracias a Dios por esa gran ofrenda que Él mismo nos ha hecho entregando a su Hijo. Podríamos decir que, igual que en la antigüedad se quemaban las víctimas, especialmente animales, pues de esta manera también nosotros, a través del incienso, queremos en primer lugar pues dar gracias a Dios por esa oración que sube hasta el cielo, y en segundo lugar también pedirle al Señor que nos permita poder celebrar la Eucaristía, signo del memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Vemos ahora mismo al cardenal Antonio Cañizares, que será quien presidirá esta Eucaristía. Él es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, doctor honoris causa de la Universidad Católica en 2010 y, como decíamos, arzobispo de Valencia. También hemos visto, va acompañado del obispo de nuestra diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, y también de Monseñor Francisco Gilellín, arzobispo de Burgos, natural de La Ñora. Junto a ellos pues iba también el vicario general de la diócesis de Cartagena, Juan Tudela García, y distintos sacerdotes de nuestra diócesis. Como siempre, también seminaristas ayudando en esta Eucaristía. Son los seminaristas, lectores y acólitos, aquellos que ya están cursando los últimos años del seminario, y por tanto pues también aquellos que intentan a través de su voz y a través de su acción servir tanto en la palabra como en la mesa del altar, ¿no? Vemos cómo se inciensa el altar. También Cristo es el altar. Cristo, diríamos que la Eucaristía tiene como tres representaciones. Cristo es altar, víctima y sacerdote. Es la víctima que se entrega en el altar donde se produce esa entrega, y también el sacerdote actúa en persona Christi. Por tanto, también el sacerdote, cuando está celebrando la Eucaristía, es el propio Cristo. Vemos en estas primeras filas, como decíamos anteriormente, autoridades civiles y militares, al presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza, también al presidente del Foro de la Familia encargado de dar la lección inaugural. Comenzamos. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la Eucaristía. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchamos ahora el canto del Kyrie. Esa expresión del ciego, Señor, ten piedad de mí. Cuando Jesús se encuentra con él a la entrada de Jericó, y sus discípulos se lo querían quitar de en medio. No molestes al maestro, no lo molestes.
Y él gritaba más fuerte: Señor, ten piedad de mí. Esas frases del Evangelio han quedado también recogidas en la Eucaristía, porque nos sabemos indignos para participar de tan gran misterio. También el cristiano es valiente, hemos dicho, por mi culpa, por mi gran culpa. En definitiva, el cristiano debe de purificar su vida para poder celebrar el tan digno banquete. Y en cierto modo, pues ese reconocer que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión indica también nuestra humildad. Sabernos humildes delante de Dios y sabernos también dóciles a su palabra y también queriendo ser alimentados a través de la Eucaristía, a través de su cuerpo y a través de su sangre. Gloria a Dios en el cielo. La tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. El Espíritu Santo, que viene de ti, Señor, ilumine nuestras almas y, según la promesa de tu Hijo, nos dé a conocer toda la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Como cada año también le pedimos al Espíritu Santo que guíe a esta universidad, a sus docentes, a sus alumnos, a todos aquellos que trabajan y colaboran para el progreso del mundo. Escuchamos ahora la primera lectura. De la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: os recogeré de entre las naciones, os reuniré de entre los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas
y la atrapan. Abres tú la mano y se sacian de bienes. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, andad según el Espíritu, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritaba: el que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras la lectura de este Evangelio, nos preparamos para escuchar la homilía. Un Evangelio que comenzaba diciendo: el que tenga sed, que venga a mí; el que crea en mí, que beba.
Muy queridos hermanos, señor obispo de Cartagena, señor arzobispo de Burgos, muy querido señor presidente de la Universidad Católica San Antonio, muy querida señora rectora, muy queridos hermanos, autoridades académicas, civiles, militares, muy queridos profesores y profesoras, muy queridos alumnos, muy queridos todos cuantos trabajáis en la universidad, en administración y servicios, muy queridos todos hermanos y hermanas en el Señor. Mis primeras palabras quieren y deben ser de recuerdo emocionado, de solidaridad en el dolor, de cercanía y de oración por las víctimas del accidente acaecido en Cieza en la madrugada del pasado domingo, sufridos por un grupo de peregrinos de la parroquia de Bullas, acompañados de su párroco, nuestro querido Miguel Conesa. Desde el primer momento me he sentido profundamente afectado y muy cercano y unido a las familias y al pueblo de Bullas en su dolor, en su esperanza, en su grito y clamor, en su plegaria ante Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. También la Universidad Católica San Antonio se ha unido de modo particularmente intenso a sus sentimientos y plegarias, de los que ahora me hago eco en esta celebración eucarística que ofrecemos de modo muy especial por los que murieron en el accidente, por los heridos, por las familias y por el pueblo de Bullas, que visité en más de una ocasión en mi tiempo de administrador apostólico de esta diócesis de Cartagena, en el que tengo un profundo recuerdo por la fe que vi tan viva en este entrañable lugar. En esta hora de Dios y de su providencia amorosa, en la que abrimos un nuevo curso en esta Universidad Católica San Antonio de Murcia, el día de San Leandro, cartagenero, a quien le debemos la unidad de España, lo que es España, y dentro de las celebraciones del 5º centenario de nacimiento de Santa Teresa de Jesús, patrona segunda de España, doctora universal de la Iglesia, a quien tan vinculada está nuestra querida universidad, que tanto además le debe, y como es tradicional, pedimos fervientemente en esta Eucaristía al Padre de la Misericordia que nos dé su espíritu de amor, su espíritu de sabiduría que llenó de manera tan admirable a Santa Teresa de Jesús, a San Leandro o San Antonio de Padua, nuestro patrón, también doctor universal de la Iglesia. Sabemos que todo en la Iglesia es obra suya, del Espíritu, que la fuerza de lo alto, que nos conduce a la verdad plena, nos hace penetrar en la mente de Dios y nos capacita para ser testigos valientes suyos y de su Evangelio. En las situaciones históricas nuevas y nada fáciles, es el Espíritu quien nos da sabiduría y fortaleza para afrontar con lucidez y valentía las nuevas y apremiantes necesidades y desafíos con que el pueblo cristiano se encuentra para permanecer fiel a la voluntad de su Señor en medio de ellas y cumplir esa voluntad como ocurrió con Santa Teresa en su tiempo, o San Antonio o San Leandro en el suyo. Esto es lo que necesita e implora hoy nuestra universidad. Para esta hora y para esta sociedad, afectada por una profunda secularización y herida gravemente por una quiebra de hombre, de humanidad, puesta de manifiesto en una grave crisis moral,
la que hoy vivimos, nació nuestra universidad ya, buscadora y transmisora de la verdad que libera y humaniza, de la verdad que se realiza en el amor, como respuesta salida del corazón de la Iglesia para ofrecer la luz de la sabiduría que procede de Dios, la que vemos y palpamos en Jesucristo, verdad de Dios y verdad del hombre. Desde la situación que vivimos de fractura del hombre, herido por una cultura laicista y relativista, al mismo tiempo llega un poderoso llamamiento a ser evangelizado, que esta universidad ha escuchado desde el principio y desde su cometido propio universitario, y evangeliza, está evangelizando. Es nota distintiva de esta universidad, la obra evangelizadora. En esta situación se necesita una nueva y fuerte irrupción del Espíritu que purifique, renueve, dé vida a este mundo nuestro y reavive la Santa Iglesia, la ponga en pie, suscite testigos en el pueblo para dar gloria a Dios y hablar con palabras penetrantes, como nuestra Santa Teresa de Jesús, la gran santa de la renovación eclesial del siglo XVI. Es Dios quien ha de guiar y regir soberana y exclusivamente la vida de quienes sean sus testigos en medio de la sociedad, como hizo con San Antonio, San Leandro o Santa Teresa, y con esa pléyade de hombres y mujeres que fueron capaces de una iglesia llena de vida y de esperanza en aquellos momentos en que surge un mundo y una cultura nueva. Y si esto ha sido, es verdad para cualquier época, lo es mucho más para nuestra sociedad secularizada, cuando el ser humano y su mundo cerrado son el único punto de referencia de todo pensamiento y acción. La nueva evangelización, que urge y apremia, será un eslogan vacío sin un número suficiente de hombres y mujeres, en particular de laicos cristianos, de hombres de pensamiento, que atestiguen con sus vidas que Dios merece ser amado y servido sin condiciones ni reservas, y que vivan un amor parecido al que Dios ha manifestado y manifiesta en su Hijo Jesucristo a todos los hombres, con predilección por los pobres y los últimos. Se necesitan hoy testigos de una humanidad nueva, forjadores de una humanidad renovada, hecha de hombres y mujeres nuevos, como Santa Teresa, cima alta de humanidad verdadera. A esto ha de contribuir una universidad católica. Eso intenta nuestra universidad católica. Somos conscientes, como siervos de Dios y con pocas fuerzas, que sin la sabiduría que viene de Él, cuanto hagamos y seamos, será estimado en nada. Necesitamos conocer, penetrar y experimentar esta sabiduría de Dios, escondida y revelada en Cristo, en Jesús, muy humanado y llagado, la sabiduría de la cruz, preferible a toda riqueza y poder. Así lo vemos en Santa Teresa, San Leandro y San Antonio de Padua. Necesitamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad plena y nos llene de la sabiduría de Dios para saber lo que es grato a sus ojos, nos guíe prudentemente en nuestras obras y nos asista en nuestros trabajos, entre los que han de sobresalir los duros trabajos por el Evangelio, la búsqueda de la verdad que se realiza en el amor, el cultivo del pensamiento sólido. Necesitamos el espíritu de sabiduría para que nosotros en esta universidad no busquemos otra cosa ni tengamos otro programa de vida que buscar la verdad, que es lo que Dios quiere, su voluntad,
y cumplir esta voluntad de Dios con determinada determinación, como corresponde a la identidad de esta universidad, asentada como obra de Iglesia en el firme cimiento, el único, y sobre la piedra angular que es Cristo, verdad de Dios y del hombre, que ha venido a cumplir la voluntad del Padre y se ha hecho hombre, y que todo su ser hijo de Dios encarnado está sellado enteramente por ese. Me has dado un cuerpo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios y su gloria es que el hombre viva, que participe de su amor, que sea respetado y promovido en su dignidad inviolable en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta la muerte, hasta alcanzar su plenitud, y ser liberado de cuanto le amenaza y atenaza. No es la cultura, ni son los criterios humanos la medida de nuestro pensar y de nuestro actuar, aunque esto nos suponga ir contracorriente y ser signo de contradicción. Lo que realmente debe importarnos es la sabiduría que procede de Dios, la de su voluntad, que vemos cumplida en Cristo, la única capaz de salvar al mundo, de otorgarle razón y saber, recto juicio y justo proceder. Actuamos no para agradar al mundo, mirando al tendido de los espectadores complacientes con los poderes de este mundo, sino para agradar a Dios y para servir a los hombres. Y lo que a Dios le agrada es el bien de los hombres conforme a su querer y sabiduría eternos, que Él revela a los sencillos y limpios de corazón en la carne y la cruz de su Hijo amado, al que debemos por encima de todo escuchar, acoger y conocer. Él es nuestro único Maestro, como lo fue de Santa Teresa de Jesús, y así ha de serlo para nuestra universidad. Para los trabajos y magisterio de esta universidad, la luz que le guíe. Por eso, en este 5º centenario de Santa Teresa, la puesta en lo alto, luz puesta en lo alto, que nos ilumina, al pedir esta sabiduría del que se ofrece en la cruz y suplicar que se nos conceda el espíritu de la verdad que se realiza en el amor. Estamos pidiendo, cuando hacemos esto, adentrarnos en el conocimiento, experiencia e intimidad de Dios, posible en el conocimiento, experiencia e intimidad de Jesucristo, sabiduría humanada y rostro humano de Dios. En Él creemos y lo confesamos con los cristianos de todos los tiempos como el único Señor y Salvador de los hombres. La piedra angular sobre la que únicamente se puede edificar el sólido edificio de una humanidad nueva de verdad, renovada, hecha de hombres y mujeres nuevos con la novedad del Evangelio, que caminan por la vereda de la verdad y llevan a cabo la grandeza y sublimidad de su vocación. Así es como edificaremos sobre roca firme. Vendrán los vientos, las tempestades y las aguas torrenciales. Ya los tenemos ahí, en este temporal de nuestros días que arrecia. Y sin embargo, permaneceremos firmes. A esto debe conducir todo, singularmente en un curso académico, en esta universidad de estudio, de búsqueda y apertura de la verdad y sabiduría de Dios, sin la que nada podemos. A formar personalidades cristianas, recias, pensamiento sólido, personalidades firmes con la firmeza de la verdad, que es Cristo, y siguiendo su camino. Hombres y mujeres nuevos con la novedad de la luz de la verdad del Evangelio. A ello debe llevar toda la formación impartida en esta universidad, en todas las universidades católicas. Formar personalidades recias, firmes, que no se tambaleen ante los vientos adversos del relativismo, del materialismo o del laicismo imperantes, tan destructores,
y que edifiquen una humanidad nueva sobre los sólidos fundamentos de la verdad, del amor, de la misericordia auténtica, de lo que es justo, bello y bueno. Para ello, esta querida universidad, en comunión plena con la Iglesia y en comunión interna entre todos los que la forman, quiere e intenta ser esa edificación que no es posible sin el arraigo y fundamentación, todos juntos, en la palabra de Dios, en la oración, en la Eucaristía, en el estudio, en la convivencia día a día, en el ir haciendo posible una vida de relaciones fraternas, que es lo que se pretende aquí. Así será posible el que quienes se forman aquí y ahondan en su formación en esta universidad estén dispuestos y preparados para la misión y para la obra de purificación y renovación de la sociedad y de la Iglesia que esta entraña. Estamos ante el gran desafío de una purificación de nuestra sociedad, de una renovación de nuestra sociedad. Esto es posible si realmente difundimos un pensamiento y una manera de ser y de actuar que realmente la hagan verdaderamente nueva y la purifiquen de tantas cosas que debe ser purificada. Por eso pedimos que así sea, con la guía y la intercesión de San Antonio de Padua, de San Leandro de Cartagena, de Santa Teresa de Jesús, maestros de sabiduría, y que de esta manera nuestra universidad encuentre en ellos su protección muy especial, que en estos momentos necesita tanto como también lo necesita nuestra sociedad. Que así sea. El cardenal Cañizares ha destacado en su homilía esa importancia de que el espíritu de la sabiduría, que el don de la sabiduría guíe a esta universidad para formar, decía, hombres y mujeres nuevos, que sean firmes, que no se tambaleen ante una sociedad, decía él, que es necesario cambiar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que siempre atiende a nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea congregada en la unidad y crezca, por la fuerza del Espíritu Santo, anunciando a los hombres la salvación de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, para que los hombres sean iluminados por el Espíritu de la verdad, reconozcan al Dios del amor y confiesen en su nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes, y la paz duradera entre las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, de los extravíos de su propio espíritu o de los errores del mundo, para que el Espíritu del Señor los lleve por las sendas del bien y de la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las víctimas del accidente de tráfico ocurrido en la noche del pasado sábado en el término de Cieza, para que Dios, Padre misericordioso, acoja en su seno a los 14 fallecidos, conforte a los heridos y consuele y otorgue esperanza a sus familias.
Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad universitaria, para que el Espíritu Santo nos impulse en la búsqueda de la verdad, nos anime en la docencia y en la investigación, y nos fortalezca en la tarea evangelizadora. Roguemos al Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros, nos vuelva fecundos, penetrándonos del suave rocío de su venida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vemos ahora cómo se prepara este altar. Felipe, ¿por qué se prepara el altar? ¿Cómo se prepara el altar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué elementos se ponen sobre esta mesa? Normalmente cuando se sirve el altar, pues uno de los sacerdotes en este caso, bueno, debería ser el diácono, pero ahora mismo actualmente en la diócesis no tenemos diáconos, pues es el que va poniendo poco a poco todos los ornamentos litúrgicos necesarios para poder celebrar la Eucaristía, ¿no? Tenemos en primer lugar un elemento importante que es la patena, donde queda recogido el pan que después se va a transformar en el cuerpo de Cristo, y también pues distintos vasos llamados también cáliz, que sirven evidentemente pues para poder depositar el vino que después se convertirá en la sangre de Cristo. También el misal, que es un libro que se introduce allá por el siglo V. Antes de esta época, pues cada sacerdote improvisaba, más que improvisaba, inspirado por el Espíritu Santo, pues realizaba aquellas oraciones que él creía conveniente para una determinada Eucaristía, pidiendo por intenciones particulares, como lo hemos hecho también nosotros, pidiendo por estos fallecidos y también por los heridos del accidente de tráfico en Cieza, de esta parroquia entrañable de Bullas. Y evidentemente pues el misal ya se fija y es un libro donde quedan recogidas todas las oraciones, para que así de esta manera y de esta forma pues todos los sacerdotes expresemos las mismas oraciones y haya una profunda comunión entre nosotros. Es preparar la mesa eucarística, igual que se prepara la mesa de la palabra, a través de aquellos que sirven, ¿no? Con su voz proclaman la palabra de Dios y esta palabra de Dios nos alimenta. Pues también existen estos servidores del altar que nos ayudan en cierto modo a prepararnos para poder participar de la Eucaristía. Y dentro de esta preparación vemos también cómo ahora el presidente de esta Eucaristía inciensa el altar que acaba de ser preparado. Se vuelve a incensar por segunda vez, ¿no? Lo ha hecho al principio de la celebración, y ahora vuelve a incensar pues aquella materia que después se va a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Incensamos porque, como ya he indicado anteriormente, Cristo es de nuevo el altar, ¿no? Y en este sentido pues se inciensa el altar, también se inciensa la cruz, como estamos viendo ahora mismo a continuación, y en ocasiones pues también se se inciensa alguna imagen religiosa, especialmente la Virgen María o alguno de los santos que puedan presidir la celebración. Se inciensa al presidente, porque él es Cristo también. Después se incensarán a los sacerdotes pertenecientes a este pueblo ministerial. Y por último, pues se inciensa a todo el pueblo, porque todo el pueblo también es sacerdote. Participamos de ese sacerdocio común que hemos recibido en nuestro bautismo. Y por tanto, pues también son incensados como tales. Están llamados a ser sacerdotes y, como bien se ha dicho en la homilía, ¿no?, a ser estos nuevos evangelizadores laicos que necesita esta sociedad y este mundo. Vemos ahora cómo se inciensan a los asistentes a este acto.
se inciensa incluso el cadáver de una persona, porque haya residido el templo de Dios. Han sido templos del Espíritu Santo. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor complacido, el sacrificio espiritual que vamos a ofrecerte en nuestro deseo de servirte. Y concédenos vivir conforme a tu Espíritu, para que la fe y la humildad de tus hijos te hagan agradable esta oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Lo reconocemos ahora en este momento de la Eucaristía. Recordamos también la venida de Cristo, aquella venida que tuvo en el pasado, aquel momento de la encarnación, aquel momento también de la entrada de Jesús en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Recordamos en cierto modo la venida futura, la que acontecerá, aquella que tiene que ocurrir al final de esta historia, al final de los tiempos. Cristo vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y evidentemente hacemos presente a Cristo, porque Cristo se va a hacer presente en breves momentos. Va a ser su venida cotidiana, su venida del hoy, a través de la Eucaristía. Por eso esa triple venida que dentro de poco recordaremos en el tiempo de Adviento, también en cierto modo se visualiza en este momento de la Eucaristía. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo
Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio, San Leandro, Santa Teresa de Jesús y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco. Conmigo, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, las víctimas del accidente de tráfico en el municipio de Cieza, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él.
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este momento de la paz en el que vemos pues abrazos, gestos, ¿qué significa exactamente, Felipe? Cuéntanos, ¿qué sentido tiene este dar la paz? Bien, me alegra que me hagas esta pregunta porque fue una de las últimas indicaciones que hizo don Antonio Cañizares sobre este momento de la Eucaristía, ¿no? Es un momento, diríamos, bastante tardío, que se introduce muy tarde dentro de la Eucaristía, pero sobre todo es pues entregar la paz de Cristo, ¿no? No es un saludo. Mucha gente cuando llega este momento va a las personas que en cierto modo tienen amistad o tienen cercanía, y entonces puede quedar un gesto inútil, ¿no? Si solamente lo vemos como un simple saludo. Y no es realmente esto, sino que es desear la paz, pero para desear la paz yo debo de llevarla dentro. Es decir, yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, en este sentido, pues buscamos que esa paz de Cristo que está en nuestro interior también pueda ser ofrecida al hermano, pueda ser tendida. Y es un gesto, pues, como digo, que está en profunda discusión y también en profunda modificación. Sobre todo nos invitaban a que fuera escueta la paz, a que no nos moviéramos de nuestros sitios y que fuera, pues, algo que indicara verdaderamente el signo que realmente quiere indicar. Porque quizá es más importante esta fracción del pan, donde sí que es un gesto primitivo de Jesucristo. Y esa fracción del pan, pues, también indica cómo Cristo se entrega, se parte, se rompe, para que todos podamos comer de un mismo cuerpo. A veces el momento de paz se había convertido en un rompenfilas, ¿no? Donde todo el mundo se puede mover, todo el mundo puede saludarse, hablar. En ocasiones, en celebraciones importantes, más que un gesto de paz, me parece que estás dando la enhorabuena o el pésame en relación a los sacramentos del matrimonio, al sacramento también de la primera comunión de un niño, o en las exequias, ¿no? En un funeral. Y parece que se ha perdido ese sentido, parece algo más humano, pero no es realmente un gesto humano, sino que más bien es un gesto cristiano, de desear al otro la paz, esa paz que emana de nosotros.
Aprovechamos este momento de la comunión para repasar un poquito las palabras del cardenal Antonio Cañizares en su homilía de hoy. Una homilía que comenzaba con un recuerdo, decía, emotivo, en el que se sentía también solidario en el dolor, y elevaba también una oración por los fallecidos en ese trágico accidente de autobús, fieles de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Bullas, y también de su párroco. Recordaba también al padre Miguel Conesa. Una celebración que ha sido ofrecida pues, de un modo especial, ¿no? por estas víctimas mortales. También en las peticiones se hacía una petición especial por ellos, también por los enfermos, por aquellos que están recuperándose y por supuesto también por las familias, ¿no? Esta Eucaristía continuaba haciendo una petición especial al Espíritu, ¿no? Decía el cardenal Cañizares que hacía falta el Espíritu para poder afrontar con valentía los desafíos del pueblo cristiano, para mantenerse fiel a la fe. Igual señalaba que Santa Teresa, San Leandro y San Antonio de Padua, 3 santos que ha nombrado por 3 motivos. Hoy, día de San Leandro, San Antonio de Padua como patrón de esta Universidad Católica de San Antonio, y Santa Teresa, ya que este año se celebra el 5º centenario del nacimiento de la Santa. Una celebración que se está llevando a cabo pues, en toda España, en nuestra diócesis también, ya que aquí tenemos hay un convento fundado por la misma Santa Teresa. Sí, lo curioso que lo ha hecho haciendo hincapié en que estos santos transformaron la sociedad de su época. Y por eso, pues, también guiados por el Espíritu Santo supieron dar respuesta pues, a una sociedad difícil, complicada, turbulenta. Y por ello, pues, realmente cada uno de ellos fue luz en medio de las sombras o en medio de las tinieblas, ¿no? Como bien ha recordado en la homilía. Una homilía que, en cierto modo, pues se ha centrado en la figura de Cristo, teológicamente hablando, pero también pues ha hecho hincapié en esta moralidad, en esta sociedad muchas veces materialista, muchas veces también secularizada, y que impide en muchas ocasiones que el Evangelio pueda ser luz para la sociedad. Y ha sido pues también, en cierto modo, pues esta mención en distintas ocasiones de estos 3 santos donde verdaderamente, si leemos por ejemplo a San Leandro, como él tuvo que luchar constantemente, pertenecía, sí es verdad, a una familia profundamente cristiana tras la conversión de su madre. Los 4 hermanos son 4 santos, pero vemos como ellos no lo tuvieron fácil, incluso tuvieron que huir de Cartagena, trasladarse a Sevilla, y allí pues poder transmitir su fe, poder vivirla, poder dar testimonio en una sociedad que, como digo, pues no tenía fundamentos evangélicos, y él vivió pues esa realidad donde pues en cierto modo a través de su testimonio pudo dar profundo ejemplo, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque en esta época es una época donde la Iglesia tiene que definir claramente quién es Cristo, y es una época donde apareció pues una herejía, la herejía arriana, donde pues él afirmaba, Arrio, que solamente Cristo era un hombre, una criatura perfecta, pero que en ningún momento podríamos llamar a Jesús Dios verdadero de Dios verdadero. Y por ello pues se vivió una profunda discusión teológica sobre este cometido. Y San Leandro pues fue uno de los que permitió que España pues dejara el arrianismo y se convirtiera a la fe verdadera, afirmando que Cristo también es persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. No es una criatura perfecta, sino que es Dios.
Y luego en relación a la moralidad, creo que también ha hecho pues un guiño, ¿no?, a lo que después seguramente en esta lección inaugural tendremos a continuación, ¿no?, pidiendo pues que sea también una cultura de la vida, donde la vida se respete, donde la vida tenga su propia dignidad, donde el ser humano sea respetado desde el primer momento hasta el último momento de su existencia. Y en todo ello pues creo que también todo esto se hará hincapié, me imagino, por el título que lleva esta lección inaugural que a continuación tendremos. Vemos, por qué no decirlo, un rostro también un poquito triste, apenado de nuestro obispo. Todavía, pues en cierto modo, está muy reciente ese trágico accidente y también nuestro cuerpo pues refleja también el sentir de nuestra alma. Un momento ahora también en esta acción de gracias de poder, pues como decías, ¿no, Felipe?, tener un recuerdo, pedirle a Dios también por todas esas víctimas, ¿no?, del accidente de autobús. Sí, estos silencios son súper importantes, ¿no?, en la Eucaristía. A veces los olvidamos, pero también son silencios donde el alma, que muchas veces está inquieta, como dice Santa Teresa, pues se pacifica armónicamente, y es el momento después de recibir el cuerpo de Cristo donde llevamos lo más sagrado, lo más profundo que podemos tener en este mundo, pues en cierto modo suplicarle, darle gracias, pedirle. Es un momento de íntima comunión, de íntima unión con aquel que nos ha amado y con aquel que se ha entregado por todos y cada uno de nosotros. Digamos, aunque un poquito lejos, vemos cómo están retirando esas formas consagradas que no se han dado en la comunión, ¿no?, para guardarlas en el sagrario. Es muy importante también ser consciente, ¿no?, de que en el sagrario está Cristo en esas formas consagradas, ¿no? Sí, nosotros como católicos afirmamos esto, que una vez que Cristo entra en las especies eucarísticas permanecen hasta que éstas se consuman. Y son sobre todo reservadas para los enfermos, para llevar la comunión a aquellos que no pueden asistir a las celebraciones de la Eucaristía cada domingo. Con este alimento celestial, difunde tu espíritu en lo más profundo de nuestro corazón, para que se nos convierta en gracia eterna lo que hemos recibido en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición mientras que... El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Pues con esta bendición acaba la Eucaristía de apertura del curso en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Una Eucaristía que acabamos de vivir desde este templo del monasterio de los Jerónimos, el AUCAM. Recordamos
una idea fundamental de la homilía de esta Eucaristía. Decía el cardenal Antonio Cañizares, presidente de esta Eucaristía, que inspirada por el Espíritu Santo, la Universidad Católica ha de formar hombres y mujeres firmes en su fe, que sean capaces de cambiar la sociedad, de hacer una sociedad más defensora de la vida y defensora del hombre. Felipe Tomás, párroco de Santiago Apóstol de Lorque, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. A continuación tendrá lugar la lectura de la lección inaugural, que correrá a cargo del presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, bajo el título Construyendo una sociedad amable con la vida. Les invitamos a que continúen aquí, en Popular Televisión, Región de Murcia. Señoras, señores, les rogamos que no abandonen sus asientos. El acto académico comenzará en pocos minutos. Gracias.